En química existen 3 nomenclaturas. La nomenclatura clásica o tradicional, la nomenclatura stock o sistemática y la nomenclatura IUPAC o numeral. ¿Ya? A la hora de nombrar los compuestos químicos, es importante saber reconocer la valencia con la que ha trabajado el elemento. En este caso sería el no metal. Entonces vamos a aprender a poder identificar la valencia con la que trabaja el no metal en los ácidos. Vamos a identificar la valencia del no metal, que en este caso es cloro, en este compuesto, ¿ya? Vamos a anotar aquí la fórmula. Bien. Para poder identificar la valencia del no metal, tenemos que poner los números de oxidación a los otros elementos, que en este caso del hidrógeno su número de oxidación es +1 y del oxígeno es -2, ¿ya? Ahora tengo que balancear. ¿Eso qué significa? Si yo en un compuesto tengo 3 cargas negativas, también tengo que tener 3 cargas positivas. Si tengo 5 negativas, también tengo que tener 5 positivas. Entonces, fíjense que en este caso yo tengo 2 cargas negativas, ¿no? ¿Eso qué significa? Que también tengo que tener 2 cargas positivas. Pero sabemos que el hidrógeno tiene 1 positivo. Entonces, cloro va a tener valencia +1. Es decir, trabajó con +1. Fíjense, 1 más 1, 2 positivos y 2 negativos, ¿no? Entonces, está balanceada la fórmula. Entonces, eso me indica que cloro ha trabajado con +1. Vamos con el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo, igual identifiquemos. Vamos a poner los números de oxidación, ¿no? Hidrógeno es +1, oxígeno -2. Ahora, fíjense que aquí en el oxígeno hay un subíndice, 2, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, yo tengo que multiplicar el subíndice con el número de oxidación. Entonces, sería 2 por 2, 4, negativo, ¿no? Y el hidrógeno, el número de oxidación, +1. Entonces, para poder llegar a 4, ¿cuánto me falta? Un 3, ¿no es cierto? Entonces, 3. 3 más 1, 4 positivos. Entonces, tengo 4 cargas positivas y 4 cargas negativas, ¿no? Entonces, en la segunda fórmula, nitrógeno está trabajando con +3. Vamos con la siguiente fórmula, ¿no? Vamos a copiar la fórmula. Ahora ponemos número de oxidación. Hidrógeno +1, oxígeno -2. Aquí oxígeno tiene subíndice 3. Multiplicamos por su número de oxidación. Sería 3 por -2. Sería -6, ¿no? Y hidrógeno tiene un subíndice 2. 2 por +1 sería +2, ¿no? Entonces tengo 2 cargas positivas y 6 negativas. Entonces, carbono, ¿con qué valencia está trabajando?
o qué número debería ir ahí, que sumado con 2 me dé 6. 4, ¿no es cierto? Entonces ponemos 4, ¿ya? Más 4. 4 y 2, 6 positivo, ¿no? Igualando a la carga negativa que es menos 6. Bien, ahora vamos con el último compuesto. De la misma forma vamos a copiar. Bien. Ahora ponemos el número de oxidación, hidrógeno más 1, oxígeno menos 2. En este caso, oxígeno tiene subíndice 4. 4 por 2, 8, ¿no? Que sería negativo. Entonces, ¿eso qué me indica? Que tengo que tener 8 positivos. Tengo ahora en hidrógeno el subíndice 2 por 1 sería 2 positivo. Entonces, para llegar a 8, ¿cuánto me falta? 6, ¿no? Entonces aquí selenio trabajó con 6. Y así se identifica entonces las valencias con las que han trabajado los no metales. Y eso a mí me va a facilitar al momento de escribir las nomenclaturas. Vamos ahora entonces con la nomenclatura clásica o tradicional. Para escribir la nomenclatura clásica o tradicional, voy a utilizar prefijos y sufijos. Es decir, esto es lo de acá, ¿ya? Fíjense, para cloro, bromo y yodo tenemos estos prefijos y sufijos. Prefijo es una palabra que antecede, ¿no?, a otra palabra, y sufijo que va después de una palabra. Entonces tenemos aquí estos prefijos y sufijos, ¿ya? Vamos a usar la palabra genérica ácido, y como ya hemos identificado la valencia, que en este caso cloro trabajó con más 1, entonces vamos a la tabla. Fíjense aquí, cloro con más 1, vamos a utilizar el prefijo y el sufijo hipo-oso, ¿ya? Entonces se va a llamar ácido hipocloroso, ¿no? Ahora vamos con la siguiente fórmula. En esta fórmula, nitrógeno trabajó con 3, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde está nitrógeno? Ahí, ¿no? Con 3. Y nitrógeno, cuando trabaja con valencia más 3, usa el sufijo oso, es decir, va a ser nitroso, ¿ya? Ponemos el nombre genérico ácido primeramente y luego nitroso. Entonces, ácido nitroso, ¿no? Ahora el siguiente compuesto. En esta fórmula, carbono trabajó con 4. Y observemos que carbono con 4 utiliza el sufijo ico, es decir, carbónico, ¿ya? Entonces, el nombre de este compuesto sería ácido carbónico. Ahora el último ejemplo, que en este caso selenio trabajó con más 6. Entonces vamos a poner el nombre genérico ácido, y fíjense que selenio, cuando trabaja con su carga 6, utiliza el sufijo ico, es decir, selénico, quedando entonces su nombre ácido selénico. De esa forma se trabaja la primera nomenclatura clásica o tradicional. Ahora vamos a la nomenclatura stock. En la nomenclatura stock también usamos la palabra o el nombre genérico ácido, ¿ya?
Pero en esta nomenclatura tenemos que nombrar la cantidad de átomos que posee el oxígeno. En nuestra primera fórmula, el oxígeno tiene un átomo. ¿Qué me indica la cantidad de átomos de un elemento? Es el subíndice. Aquí tenemos un oxígeno. Y voy a utilizar los prefijos mono para un átomo, di para 2 átomos, tri para 3 átomos y así sucesivamente, según a la cantidad de átomos de oxígeno que tenga ese compuesto, ¿ya? Entonces, aquí en esta primera sustancia, entonces va a ser monoxo, ¿no? Al oxígeno lo nombramos como oxo y al no metal lo terminamos con el sufijo ico, que en este caso sería clórico. Pero también es necesario identificar la valencia con la que trabajó el no metal, que en este caso fue 1, ¿no? Y lo identificamos en números romanos y en paréntesis, quedando ácido monoxoclórico 1. ¿Ya? Vamos con el siguiente ejemplo. En este caso, oxígeno tiene 2 átomos, entonces va a ser dioxo, quedando ácido dioxonítrico 3. ¿Por qué? Con 3 trabajó, ¿no? Bien, tomar en cuenta que en esta nomenclatura a todos los elementos se lo hace terminar en ico, ¿ya? Vamos con el tercer ejemplo. También empezamos por el nombre genérico ácido, pero en este caso observemos que aquí oxígeno tiene subíndice 3, entonces va a ser trioxo carbónico. Y como carbono trabajó con 4, entonces 4 en romanos, quedando entonces el nombre ácido trioxo carbónico 4. Y el último compuesto también sería ácido tetraoxo. Pero para que no haya ese choque de vocales fuertes, sería tetroxo, ¿ya? Quedando tetroxo selénico 6 en romanos, ¿ya? Ahora vamos con la nomenclatura IUPAC o numeral. En esta nomenclatura, al igual que en la anterior, vamos a utilizar estos prefijos mono, di, tri, tetra para identificar la cantidad de átomos. Ya no usamos el nombre genérico ácido y estos prefijos se utiliza para los 3 elementos si un caso fuera necesario. Y al no metal se lo hace terminar en ato. Entonces, si observamos bien mi fórmula, tengo un átomo de oxígeno, sería monoxoclorato, luego anoto la valencia con la que trabajó ese no metal, que es 1 en romanos, y por último el hidrógeno, que sería de hidrógeno, ¿no? Monoxoclorato 1 de hidrógeno, ¿ya? Para el siguiente compuesto, observemos que tenemos 2 oxígenos, entonces sería dioxo nitrato 3 de hidrógeno, ¿no? Dioxo porque tenemos 2 oxígenos, ¿ya? El 3 es la valencia con la que trabajó ese no metal. Ahora el siguiente compuesto, como tenemos 3 oxígenos, entonces sería trioxo carbonato 4 de dihidrógeno. ¿Por qué di? Porque tenemos 2 hidrógenos. En el caso del hidrógeno, el 1 no se lo nombra como mono, ¿no? En el caso del hidrógeno. Entonces,
Por eso es que en los anteriores ejemplos no hemos puesto mono, simplemente de hidrógeno directamente. Pero en este caso tenemos 2, entonces sí vamos a usar di, ya sí se lo debe anotar el prefijo di. Entonces sería trioxocarbonato 4 de dihidrógeno, ¿ya? Y el último sería tetroxo, porque tiene 4 de tetra, 4 oxígeno, tetroxo seleniato 6, porque selenio trabajo con 6, ¿no? De di, porque tengo 2 dihidrógeno, entonces tetroxo seleniato 6 de dihidrógeno. Bien, y esas son las reglas para poder escribir la nomenclatura IUPAC o numeral. Ahora, cuando nos dan la nomenclatura y nos piden la notación, lo que uno tiene que observar son las reglas que hemos aprendido anteriormente. En este primer ejemplo, fíjense, nos piden escribir la notación, es decir, la fórmula del ácido periódico. Aquí nos damos cuenta que está utilizando el prefijo per y el sufijo ico, ¿no? Que este nombre corresponde a la nomenclatura clásica o tradicional. Eso que me indica que yodo ha trabajado con 7, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque dice periódico, ¿no? Periódico. Entonces, yo tengo que trabajar con la valencia 7. Y como ya hemos aprendido a hacer notación, entonces ponemos hidrógeno, yodo y oxígeno. Trabajo con 7. Como 7 es impar, se coloca 1, bueno, que se sobreentiende y sumamos. 7 más 1, 8. La mitad de 8, 4. Y ese es el ácido periódico, ¿no? Que ya en el resultado final se debe borrar la valencia. En este segundo caso me dice que debo de hacer la fórmula o la notación del ácido trioxo telúrico 4. Fíjense que aquí me dan 2 pistas muy importantes. 1, trioxo, o sea, eso me indica que el oxígeno tiene subíndice 3. Pero también me indica que teluro está trabajando con 4, ¿ya? Esta nomenclatura es nomenclatura stock, donde al elemento se lo hace terminar en ico, ¿no? Así que la fórmula sería teluro y oxígeno, ¿ya? Entonces 4 es par, ¿no es cierto? Entonces cuando es par ponemos un 2 de subíndice para el hidrógeno y sumamos 4 más 2, 6, mitad 3, ¿ve? Esa pista me la daba, trioxo, ¿ya? Y al final se debe borrar la valencia, ¿no? Bien, ahora vamos con el tercer ejemplo. Aquí me pide la notación o fórmula del tetroxomanganato 7. Fíjense, aquí me va 3 pistas muy importantes. 1, tetroxo, o sea que en el oxígeno hay un 4, que manganeso está trabajando con 7, pero también me dice de hidrógeno. Entonces, ¿eso qué indica? Que solamente hay un 1 en el hidrógeno, ¿no? Hidrógeno, o sea que esta fórmula está fácil de hacerla. Manganeso y oxígeno. Fíjense que manganeso tiene valencias 4, 6 y 7. Entonces está trabajando con 7, ¿no? 7 y 1, 8, mitad 4.
o si no directamente tetroxo, o sea, pongo 4 en el oxígeno, con 7 trabajó y de hidrógeno directamente, quedando así la fórmula, ¿no? Ahora vamos con la otra fórmula, me dice ácido tetroxo telúrico 6, ¿no? Me está dando dos pistas, tetroxo y el 6. Es teluro, ¿no? Y me dice que tiene que haber un 4 en el oxígeno. Vamos a ver si cumple esa regla. Como fue con 6, es par 6, 7, 8, mitad 4. Sí, ¿no es cierto? Entonces es ese. Ese es el ácido tetroxo telúrico y luego se tiene que borrar la valencia. Quedando mi fórmula de la siguiente manera, ¿no? Vamos a ver unos dos ejemplos más. Me pide aquí la fórmula del ácido hipoyodoso, ¿no? Esta nomenclatura es la clásica o tradicional, ¿no? Hipoyodoso. Hablamos del elemento yodo. Vamos a buscar a yodo. Aquí está yodo. Y dice hipoyodoso, hipooso. Entonces eso significa que ha trabajado con valencia más 1, con su mínima valencia. ¿Ya? Entonces escribimos la fórmula: hidrógeno, yodo y oxígeno. Trabajó con más 1, vamos a poner la valencia para darnos cuenta y sumamos. Como es impar, entonces 1 en el hidrógeno va a llevar que se sobreentiende, ¿no ves? Sumamos 1 más 1, 2. Y la mitad de 2 es 1. Que en el oxígeno también se va a sobreentender ese 1. Entonces mi fórmula va a quedar de la siguiente manera, borrando la valencia, ¿no? Ahora vamos con el último ejemplo, ¿ya? Aquí me dice trioxo sulfato 4 de dihidrógeno. A ver, me dan 3 pistas muy importantes. Trioxo, es decir, que en el oxígeno hay un 3, ¿no? Vamos a ir anotando. A ver, sulfato está hablando de azufre y dice que es dihidrógeno, o sea que hay un 2 en el hidrógeno. Y esa es la fórmula. Si lo vemos por el otro lado, que es la valencia 4, fíjense, 4 par, se puso 2, 4 más 2, 6, mitad 3. Entonces ya hemos hecho la fórmula, ¿no? Ya esa es otra forma de entender la nomenclatura. Entonces, de esa forma vamos a trabajar cuando nos den la nomenclatura y nos pidan la notación o fórmula. Algo muy importante también para recalcar, si es que se han dado cuenta, en la tabla de valencia hay ciertos elementos que están con amarillo. Fíjense, fósforo, arsenio, antimonio, boro y el silicio. Estos elementos hacen casos especiales. En los ácidos oxácidos hay casos especiales.